Bien, vamos a tratar la expansión imperialista que se produce, o el tiempo que utilizaremos va a ser desde 1870 hasta 1914. Diremos que a partir de 1880 las grandes potencias se lanzan a la conquista del mundo no civilizado hasta el momento, y esto provoca que durante 25 años continentes enteros se hallen bajo el dominio de las grandes potencias. Esta expansión imperialista, si bien busca el dominio de nuevos territorios, también juega un importante papel el desarrollo económico y los avances tecnológicos que se producen en el siglo XIX, los cuales fueron factores centrales para la rápida ocupación territorial de territorios asiáticos, africanos y australianos. Esta segunda oleada, ¿no? Esta segunda etapa conocida como colonialista, también la definiremos como una oleada expansionista e imperialista. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos entender por imperialismo? Bueno, según Valdeón, el imperialismo abarca las relaciones de dominio político, económico y cultural ejercidas por una gran potencia sobre un área determinada. Aparece con los primeros, ese imperialismo aparece con las primeras civilizaciones fluviales del Próximo Oriente, pero los historiadores modernos, ¿no?, denominan la época del imperialismo o el gran imperialismo al periodo comprendido entre el último tercio del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, Lenin sobre el imperialismo? Bueno, para Lenin, el imperialismo es el capitalismo en aquella etapa de desarrollo en que se establece la dominación de los monopolios y el capital financiero, en que ha adquirido señalada importancia la expansión de capitales, en que empieza el reparto del mundo entre los trust internacionales, en que ha culminado el reparto de todos los territorios del planeta entre las más grandes potencias capitalistas. En definitiva, ¿qué dice Lenin? Bueno, Lenin, un teórico marxista, sostiene que la libre competencia que caracteriza al sistema capitalista se encuentra en un periodo de fase mundial y fue sustituida por el monopolio, cuyo ejercicio permite la explotación de capitales en lugar de mercancías. Lenin, esa cita de Lenin la tomamos de la obra de Lenin que se llama El imperialismo, la fase superior del capitalismo, donde también sostiene, ¿no?, que ahora el ejercicio de estos capitalistas, en el ejercicio buscan explotar capitales y no mercancías. Ahora, a su vez, mientras se expande el capitalismo, o esta fase del capitalismo, las grandes corporaciones, esas corporaciones monopólicas, comienzan a repartirse el mundo. Y lo que utilizan como instrumento de expansión son a las grandes potencias,
mundiales. Es decir, el capitalismo, esta corporación capitalista, lo que hace básicamente es utilizar a las potencias mundiales como instrumento para la expansión. Si nosotros pensamos en el término imperialismo, decimos que comienza a emplearse a mediados del siglo XIX en el contexto de la expansión industrial y demográfica de algunas expansiones de algunas naciones europeas, y este proceso y su impacto en las naciones colonizadas han constituido uno de los fenómenos claves de la historia contemporánea. Pensemos, el concepto imperio, ¿sí?, que anteriormente había tenido un significado político y geográfico, ahora se convierte en un instrumento ideológico. Tenemos como ideología esa idea de imperialismo, de crear nuevos imperios y de expandirnos por el mundo. Ahora, los imperios preindustriales se asentaban, ¿no?, o se concentraban en la extracción y comercialización de metales preciosos y de aquellos valores, de aquellos productos que podrían tener valor o alto valor comercial. Sin embargo, a partir de 1870, el expansionismo de las naciones europeas, a las que se incorporan Estados Unidos y Japón, presentan nuevas características y características distintas a la idea de imperio que tenían las primeras corporaciones imperialistas, que eran España y Portugal. También Inglaterra en alguna medida. Ahora, a partir de 1870, bueno, ¿cuál es la idea de esta expansión europea? Bueno, ¿qué buscan en el desarrollo de la segunda etapa de la revolución industrial? Bueno, extracción de materias primas para la industria. También se busca exportar capitales. Hay una búsqueda de nuevos mercados donde colocar los productos manufacturados que se elaboran en la metrópoli, por ejemplo. A ver, uno de los ejemplos. Si bien nosotros no fuimos colonia, en la segunda mitad del siglo XIX, Uruguay, por ejemplo, en Uruguay se está produciendo la primera modernización. ¿Sí? Bien, la revolución de Lanar sirvió para proporcionar materias primas a la industria británica, por ejemplo, debido a que Estados Unidos, que era quien exportaba algodón a Inglaterra, por ejemplo, deja de hacerlo porque en Estados Unidos se está desarrollando la guerra de secesión, por ejemplo, ¿no? Y nosotros vimos cómo podíamos insertarnos de forma dependiente, mediante un capitalismo dependiente, ¿no?, a exportar lana para la industria. Lana que va a sustituir el algodón que exportaba Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, también, volviendo a las características de estos nuevos imperialistas, se da un nuevo signo de poder y estatus de las naciones colonizadas. Lo que sí para mí, ¿no?, y lo que creo que debería quedar en claro, es que el desarrollo del imperialismo
se debió a una multiplicidad de factores y no es producto de una causa única. No podemos en historia sostener de que las causas son únicas para determinados procesos históricos. ¿Sí? Por eso siempre existen diferentes motivos que nos llevan a determinados acontecimientos y si bien después lo voy a explicar más adelante cuando explique Primera Guerra Mundial, podríamos hablar también en la expansión imperialista de causas o motivos estructurales, en este caso serían el capitalismo monopólico, motivos puntuales y también motivos coyunturales para explicar determinados fenómenos como podría ser también la expansión imperialista. Ahora, con lo que respecta a los motivos, bueno, uno de los motivos fundamentales de esta expansión imperialista son los factores económicos. Hay motivos económicos que obligan a las potencias europeas a salir de los límites de sus estados en busca de materias primas y también de nuevos mercados para colocar sus productos manufacturados. Ahora, si nosotros pensamos en el aumento de la producción que se experimentó a fines del siglo XIX, podríamos decir que esto ocasionó naturalmente una mayor demanda de materias primas y luego la necesidad de asegurarse un mercado donde colocar tanto la creciente producción industrial como las ganancias provenientes del mismo desarrollo industrial. En algunos casos no resultaba fácil, ¿no?, la provisión de materias primas en el extranjero. Por ejemplo, en el caso de muchos pueblos africanos o asiáticos que no tenían autoridades políticas, ¿no?, que garantizaran la fluidez de los contactos con los europeos, el abastecimiento de materias primas se volvía incierto y a la vez dificultoso. Es por esta razón, cada vez con más influencia, los países industrializados deseaban asegurarse de materias primas producidas en las regiones africanas y asiáticas. Es por eso que comenzaron a recurrir a la violencia y a las armas para obligar a los nativos a producir y entregar el algodón, metales preciosos, el caucho, entre otras materias primas que servían para la producción industrial. Ahora, con el fin de prosperar, estas nuevas industrias necesitaban expandir sus mercados. Y el objetivo central de esa expansión de mercados era colocar el excedente de producción. Se hacía necesario abrir nuevos mercados fuera de Europa, ya que el mercado interno estaba saturado de tantos productos. Y los mercados, por ejemplo, en América, si bien eran importantes, no eran suficientes para colocar toda esa cantidad que se había producido. Por lo cual, al no responder a las necesidades de la industria acelerada, se necesita nuevos mercados. Y se tiende a buscar mercados
en las regiones africanas, en las asiáticas, en Australia, por ejemplo. Además, las potencias europeas necesitan, como dijimos anteriormente, materias primas baratas y a su vez abundantes para poder continuar con su alto nivel de producción y el desarrollo. Y un factor esencial fue el desarrollo de los medios de transporte, como por ejemplo el ferrocarril, ¿no? Y el barco a vapor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos medios fueron esenciales para establecer una red económica entre la metrópoli y la colonia, tanto en la extracción de las materias primas como también en la distribución de los productos manufacturados. ¿Sí? Ahora, otro de los factores que también se podría destacar y son importantes destacar son los factores demográficos y sociales que se producen o que provocan esta expansión imperialista. ¿Sí? Recordemos que el aumento de la población europea pasó de 190 millones de habitantes en 1815 a 300 millones en 1870. Esto produjo hambrunas y una gran migración de europeos hacia el continente americano. Se calcula que a lo largo del siglo XIX emigraron 40 millones de europeos aproximadamente. Europeos que emigran a Estados Unidos, a Brasil, a la región del Río de la Plata, especialmente a Uruguay y Argentina. También la sobreproducción y la opresión económica planteada, ¿no?, por los gobiernos generó un problema de pobreza y sobre todo de agitación social. Esta colonización, ¿no?, de nuevos territorios abriría una brecha para la ubicación de una población europea en las nuevas colonias. ¿Qué es lo que hace? Bueno, yo tengo superpoblación, una superpoblación que tiene carencias y a la vez realiza agitaciones sociales, es revolucionaria debido a los problemas que está viviendo. ¿Qué es lo que debo hacer yo como gobierno? Bueno, lo que busco es colocarlas en nuestras colonias y de alguna manera nos quitamos un problema de encima y poblamos la colonia y quizás allí encuentren una solución a sus problemas existentes. Otro de los problemas que también otro de los factores que hicieron posible o que provocaron la expansión imperialista son los factores políticos y los factores ideológicos. Muchos historiadores consideran que este factor, es decir, que el factor político e ideológico, tuvo gran importancia en el orden internacional. La posesión de colonias constituía un elemento clave para ejercer poder y estatus. Y a partir de ahora,
había que conseguir, ¿no? Había que conseguir el modelo de Inglaterra, quien había logrado establecer colonias en la India, en Australia, en Nueva Zelanda, y desarrollar explotaciones científicas en el interior de África. Necesitamos sí o sí explotar estas regiones. Estas regiones desarrollarán un gran avance para nuestra metrópolis. Ahora, en estos territorios no solo buscan expandir el comercio y aliviar la presión demográfica, como dije anteriormente, sino que también lo que buscan estas potencias es mostrar el poderío, el poder de la metrópoli frente a la colonia, pero también frente al mundo. Cuanta más colonia tenga yo como potencia, más poder y más estatus tengo en el mundo. Ahora, esta expansión, además de buscar beneficios económicos, demográficos, sociales, y además de intentar mostrar de que cuantas más colonias yo tengo, soy más poderoso, perdón, también tiene objetivos claramente religiosos. Por eso existen justificaciones al respecto sobre por qué yo, Inglaterra, por ejemplo, salgo a expandirme y a colonizar nuevas tierras. Por lo cual, a la hora de justificar la política imperialista, surgen argumentos, por ejemplo, como que yo voy en una misión civilizadora. Jules Ferry, sostiene, dice, señores, es necesario decir abiertamente que las razas superiores tienen un deber respecto a las inferiores, porque hay un deber hacia ellas, y ese deber es el de civilizarlas. Eso dice Ferry en 1885, justificando la política imperialista y sosteniendo que ellos se expanden porque tienen una misión de salvar y de civilizar otras regiones, civilizaciones que viven en la barbarie. Es por eso que el deber de las naciones europeas era transmitir el desarrollo y la civilización de los pueblos colonizados. Esta idea surge a partir de una concepción filosófica sobre la superioridad racial, esa superioridad de razas del hombre blanco y su deber de civilizar a los pueblos bárbaros. El blanco, ante los ojos, no solo tiene el poder, sino que tiene el deber y la obligación de civilizar aquellos pueblos bárbaros que viven sometidos a prácticas consideradas irracionales para esta raza superior. Si bien yo voy y me expando bajo el precepto de una misión civilizadora, también tengo la misión religiosa, tengo una misión de evangelizar, una misión evangelizadora. Por ejemplo, Carlos de Masi, el historiador Carlos de Masi, en Pensar la Historia, dice: cuando estés entre los chinos
afirma, ¿no? El emperador de Alemania. Recuerda que recuerda que eres la vanguardia del cristianismo, afirma, y atraviesa con tu bayoneta a todo odiado infiel al que veas. Hazle comprender lo que significa nuestra civilización occidental. Y si por casualidad consigues un poco de tierra, no permitas que los franceses o los rusos te la arrebaten. Acá también vemos una misión evangelizadora, una misión nacionalista, el nacionalismo, esa idea de grandeza de la nación frente a otros. Estos procesos o estos motivos y todo el proceso expansionista del siglo XIX, que conocemos básicamente como expansión imperialista, tuvo efectos. Hubo efectos del colonialismo en los pueblos dominados. Cuando hablamos de efectos decimos, bueno, ¿cómo impactó esta expansión o esta invasión a las colonias? Bueno, en lo cultural se pierden las raíces. ¿Por qué? Se pierden las raíces porque se impuso en los países dominados el idioma de la potencia imperialista. De esta manera se elimina la lengua local o nativa. También se deja de profesar sus creencias. Y en caso de que estos habitantes sigan practicando sus religiones, debieron sincretizarlas, es decir, adaptar sus deidades a los santos católicos, por ejemplo. Es por eso que hay una brutal imposición de la religión católica, cristiana. Con lo que respecta a lo económico, los efectos del colonialismo hacen que los países dominados no pudieron establecer economías locales, debido a que las potencias colonizadoras tomaban las materias primas y las destinaban a la producción que se realiza en las metrópolis. Estos no pueden producir en sus países, solamente están destinados a exportar materias primas para que estos luego adquieran productos manufacturados que se realizan en los países industrializados. También numerosas poblaciones debieron abandonar las tareas agrícolas básicas que realizaban, y así dedicarse a la extracción de materias primas, lo cual provocó que se produzca un empobrecimiento de los locales, ya que cayeron en la miseria y en la pobreza extrema. Estaban sometidos a trabajos inhumanos, trabajos que realizaban estos trabajos que realizaban produjo que la población africana y asiática disminuya, lo cual se produce aquí una caída en el crecimiento de la población y a su vez ayudó a la propagación de enfermedades infecciosas. Con lo que respecta a los efectos políticos, bueno, en los efectos políticos, los principios de libertad e igualdad, banderas esenciales
de las revoluciones liberales, ahora en estas colonias estaban prohibidas. Se prohibía hablar de libertad o de igualdad, bases de las revoluciones que se habían desarrollado en Europa hacía un tiempo atrás. A nivel político también se establecen los protectorados, es decir, que los países dominados debieron acatar las órdenes de las naciones dominantes, lo cual hace que éstas se conviertan en títeres de los opresores. ¿Sí? Ahora, haciendo un resumen de todo y básicamente todas las características anteriormente mencionadas, las metemos en lo que son los efectos sociales, ¿no? Porque pensemos esto, si bien para trabajar los temas desglosamos cada uno de los puntos, estos acontecimientos se dan de forma simultánea. Existe una simultaneidad de la historia y de los acontecimientos. Obviamente que es imposible tratarlos de forma unificada porque si no, no entenderíamos determinadas cuestiones. Con lo que respecta a lo social, las tribus características de África y Asia dieron paso al surgimiento de nuevas ciudades. Estas nuevas ciudades son construidas a la imagen de Europa, lo cual supuso la desintegración de las relaciones humanas entre los grupos existentes. Hay un comienzo de la pérdida de identidad. Las metrópolis segregaban, ¿no? Es decir, dividen a las poblaciones autóctonas y hacían sentir extranjeros a las poblaciones dentro de su país. Y los abusos y la desintegración social a la que fueron sometidas las colonias provocó hacia finales de la Segunda Guerra Mundial los procesos de descolonización o movimientos independentistas en los países, especialmente en Asia y en África. Bien, ahora, si bien vimos características generales, ¿no?, de la expansión imperialista, existen factores que sostienen que, existen visiones, y claramente consideramos que es así, de que esta expansión imperialista, debido al choque entre las potencias en ese reparto mundial, será una de las causas estructurantes, de lo que en 1914 desembocará en la Primera Guerra Mundial. Esta lucha de los imperios provocarán más adelante una guerra mundial en lo que será el comienzo del siglo XX. Bien, espero que le haya sacado alguna de las dudas sobre la expansión imperialista. Obviamente que hay mucho más para hablar de la expansión imperialista, pero los puntos principales que creo que ayudarán a entender el tema son estos. Y bueno, cualquier cosa me avisan, me escriben y sacamos dudas sobre otros temas.